Estábamos tratando el tema del dolor torácico de origen cardiovascular. Eh, Básicamente, esta fue la última diapositiva que vimos ayer. Básicamente, sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, hay tres estructuras que son las que nos deben importar, como lo dije en la introducción del tema de dolor coronario. El dolor coronario solamente es una de las principales razones por las que se debe atacar el proceso en forma inmediata. Dicen los cardiólogos que el tiempo es oro y el tiempo es fibra miocárdica, ¿verdad? En el sentido de que mientras más rápido se ataque el problema de un dolor sugestivo de infarto, más posibilidades existen de recuperación de tejido útil del corazón. A diferencia de que cuando uno lo deja evolucionar naturalmente, como pasaba antes, que no existían formas de ataque de este problema, pues dejaba muchísimas secuelas por no haber hecho alguna intervención correctora. Las tres estructuras que más nos interesan como causa de dolor importante que pone en peligro la vida es el dolor por isquemia coronaria, el dolor del pericardio o el dolor por enfermedad aórtica. Esos últimos del pericardio y por enfermedad aórtica, como el aneurisma disecante de la aorta, son realmente rarezas, no son tan comunes. Así en ese orden, el más común e importante es el coronario, luego le sigue el pericárdico y grave y de pronóstico malo el aneurisma aórtico disecante, pero es realmente muy raro. Sin embargo, pues sí debemos saberlo y diferenciar, pensar en él y reconocerlo. Repasando lo que vimos ayer en la última diapositiva, la forma de presentación de un dolor reversible a nivel coronario se denomina angina. La angina clásica es la angina de esfuerzo, llamada también angina clásica de Heberden, ya lo explicamos ayer, que es un dolor que se desencadena con cualquier actividad que incremente el consumo de oxígeno y que ponga en esfuerzo y en estrés a las coronarias. Cuando un proceso progresa y se hace más grave, entonces la angina deja de ser de esfuerzo y se puede presentar incluso en periodos de reposo. Generalmente cuando esto pasa es alguien que ya tuvo avisos previos de semanas, meses o años con episodios de angina que resultaban reversibles con el reposo, con la aplicación de nitritos sublinguales. Entonces, un paciente al que yo me estuvo avisando durante mucho tiempo que estaba presentando angina con el esfuerzo puede cambiar bruscamente a una angina que aparece con el reposo. Lógicamente que esta situación es sumamente grave, porque eso quiere decir que aún sin consumo de oxígeno y sin esfuerzos importantes, porque a veces simplemente voltearse en la cama o tratar de enderezarse, el paciente puede experimentar un dolor de características coronarias, como ya lo vimos ayer. El dolor típico opresivo a nivel retroesternal o en el hemitórax izquierdo, que se irradia al brazo izquierdo o que puede tener equivalentes de angina sin tener dolor precordial, pero que el paciente lo puede manifestar a nivel del maxilar, a nivel de la cara lateral del cuello, sobre todo el lado izquierdo, y a nivel epigastrio. Cuando una angina se presenta sin que exista el proceso que afecta a estas dos, que viene siendo la placa aterosclerosa, ateroma, que ya dijimos cuál era la génesis de la aterosclerosis, infiltración grasa, entrada de colágeno y llegada de células inflamatorias que producen células espumosas grasosas, denominadas foam cell, y la aterosclerosis es el constante de estos dos tipos de angina. La angina variante, en cambio, es una angina por vasoespasmo, y esa tiene que ver con exposición súbita al frío, o puede parecerse también a la angina en la que no se demuestra placa aterosclerótica como el que ocurre en las mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, la única angina por exposición súbita al frío que se relaciona con espasmo es la llamada angina de Prince-Metal, ¿sí? Y por último, la angina de decúbito en la insuficiencia cardíaca, en la que explicábamos que el retorno súbito de sangre hacia el corazón
en forma de retorno a través de la circulación venosa, al adoptar la posición de decúbito, le incrementaba el trabajo al corazón, el consumo de energía y oxígeno, y hacía aparecer la angina. Lógicamente que esto también está hablando de una condición de deterioro funcional grave del corazón. Ya el corazón aquí a estas alturas pues está muy perjudicado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿pero qué pasa cuando una angina, que con todo, en cualquiera de estas tres formas, es un proceso reversible, con condiciones como el reposo o la aplicación sublingual de nitritos, que son medicamentos que disminuyen la afluencia de sangre al corazón y con eso le quitan trabajo? Reposo más nitritos pueden hacer que desaparezca un dolor anginoso. Pero ¿qué pasa cuando un dolor no desaparece? Pues te tiene que pensar, si ya pasó 15 o 20 minutos y el dolor sigue y el paciente tiene síntomas acompañantes como náusea, deseo de defecación, sudoración, sensación inminente de muerte o angustia, y no se le quita ni con el reposo ni con nitritos, entonces ese paciente tenemos que pensar que ya no es un proceso reversible como la angina y que ya evolucionó a un proceso grave que deja una zona muerta del miocardio que se denomina infarto del miocardio en evolución. Hasta aquí tuve que repasar esta diapositiva para las siguientes. ¿Hay alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno. La siguiente estructura relacionada con el corazón que puede ocasionar un dolor que se confunde con el infarto es la pericarditis. La pericarditis puede ser causada por muchos fenómenos de tipo infeccioso, ¿sí? Fenómenos de tipo inflamatorio por afectación de las serosas, ¿sí? Como por ejemplo puede haber pericarditis en el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, o puede haber pericarditis sobre todo relacionada con infecciones virales o con infecciones bacterianas, ¿sí? O puede haber pericarditis por invasión del pericardio por cosas tan insólitas que ya no ocurren tanto en este tiempo, como la entrada de procesos amibianos al corazón o al pericardio, que antes en mi época de estudiante todavía se veían con cierta frecuencia. Entonces, por causas muy insólitas. Pero cuando se inflama la membrana pericárdica, no lo hace súbitamente de la noche a la mañana. La característica diferencia de una angina que aparece y se quita rápidamente cuando ponemos al paciente en reposo o le damos nitritos, aquí el inicio es lento y progresivo, de curso gradual. La sensación de dolor, más que opresivo, es retroesternal, urente, ¿sí? Como sensación quemante o sensación lancinante, como si algo atravesara el tórax de delante a atrás. La ubicación del dolor es más bien retroesternal, más que en el hemitórax izquierdo, pero se puede irradiar hacia el cuello y al hemitórax izquierdo. De aquí surge la confusión con un proceso de tipo isquémico, ¿sí? Porque las irradiaciones son muy parecidas. Se incrementa durante los accesos de tos o el estornudo y lo alivia la posición de oración mahometana. ¿Recuerdan cuál es esa posición? Los islámicos se dirigen hacia la Meca a las 12 del día y inclinan el torso y su cabeza hacia el frente, ¿sí? Y sus rodillitas las mantienen dobladas. Entonces el paciente ahí experimenta una posición que le llaman de oración mahometana, ¿sí? Esa posición de oración mahometana hace que le disminuya la presión sobre el tórax y hace que el paciente tenga disminución de la molestia dolorosa. ¿Sí se entiende esto de la posición, verdad? Acá están los pies, aquí están las rodillas, aquí está el muslo, ¿sí? Y aquí está el tórax, y el paciente echa los brazos al frente y su cabeza la inclina, ¿no? Claro que esto a veces el paciente no lo puede hacer en una cama de hospital o en su casa y simplemente se sienta y se inclina hacia el frente. A eso se le llama posición de oración mahometana.
Entonces, eso es lo que ocurre en la pericarditis. Si se fijan, aquí en ningún momento hablamos de un factor desencadenante que era muy importante para la angina, que en la mayor parte de las anginas que se presentan están íntimamente relacionadas con el esfuerzo y aparte son de aparición súbita y de control rápido. O se controla y se quita o evoluciona y se vuelve infarto. Pero el esfuerzo es un factor importante, o cuando bien aparece en reposo, pues es una angina de reposo. Pero en esta el proceso es de inicio lento, de curso gradual, a veces acompañado de fiebre, de malestar físico general y con el antecedente de alguna enfermedad infecciosa de vías respiratorias, sobre todo en los días previos. El pericardio como tal es una envoltura ligeramente adosada. Hay dos tipos de pericardio, el que envuelve propiamente el corazón, que es el pericardio visceral, y el pericardio que envuelve al propio pericardio visceral y al resto de las estructuras, que son los grandes vasos y el corazón, que es el pericardio parietal. Entre el pericardio visceral, que sería y el pericardio parietal, pues debe existir normalmente un espacio. Como el corazón late adentro de esta bolsa, que es el pericardio, entonces se tiene que estar deslizando continuamente entre las hojas cerosas del pericardio y por esa razón debe existir una mínima cantidad de líquido que evite la fricción entre las membranas. Cuando el pericardio se inflama, entonces hace que se aproximen las dos paredes, tanto el parietal como el visceral, y cada que el corazón se expande al recibir sangre y se modifica su posición al contraerse, entonces se produce una situación que se denomina frote pericárdico, ¿sí? Que es un ruido auscultable. Bueno, cuando ese frote pericárdico desaparece es porque se creó una capa abundante de líquido en este espacio. Y esa capa abundante de líquido es capaz de provocar en el paciente esta imagen que se ve aquí. Aquí está el corazoncito normal con sus bolsas de pericardio, ¿sí? Y en cambio acá, vean cómo el pericardio se despega para formar una bolsa expandida, ¿sí? Dentro de un corazón que está encerrado en su pericardio visceral, y lógicamente que esto va a dificultar el llenado en la diástole y va a hacer que el corazón, cuando se contraiga, expulse volúmenes reducidos de sangre que no alcanzó a recibir. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando nosotros podemos hacer el cálculo de la cantidad de líquido existente entre estos espacios, actualmente con facilidad, sin métodos invasivos, a través de un estudio que se llama ecocardiograma, ¿sí? Eso permite determinar la cantidad de líquido que anda circulando ahí y qué cantidad de líquido está impidiendo el llenado normal del corazón y qué cantidad de grosor ha alcanzado la membrana pericárdica exterior, que es la que produce la inflamación y el dolor, ¿sí? Entonces, lógicamente que todo eso, pues ahora vivimos una época de esplendor en cuanto a lo que viene siendo la capacidad de diagnóstico con métodos no invasivos como el ecocardiograma, cosa que no existía en la prehistoria que yo estudié medicina, ¿verdad? A mí me da mucho gusto transitar desde la época esa en la que las condiciones de diagnóstico eran sobre todo de tipo clínico, ecografía se llama esto, o ecocardiograma, el método no invasivo que les describo, ¿sí? Y antes nomás teníamos la clínica, el electrocardiograma y la radiografía. Este corazón que tiene líquido entre las membranas es un corazón que adopta una forma que le llaman los que hacen la descripción radiológica, un corazón en garrafa, ¿sí? Digo, tampoco es cierto que ahora, aunque existe el ecocardiograma, no en todos lados lo tienen así tan a la mano, ¿verdad? Pero este corazón en garrafa era el corazón de aspecto típico del derrame pericárdico. Y se ve un signo electrocardiográfico, que yo no se los voy a preguntar en un examen, pero tengo que complementar la clase, que se llama como el signo de ondeo de la bandera, ¿no? O sea, hagan de cuenta que ahí está el mástil y la bandera así como que flotante en el aire, ¿no? Esto que se ve aquí.
es elevación del segmento ST. En varias de las derivaciones, sobre todo aquí se ve de B2 hasta B6. Y se ve también en las derivaciones estándar del plano frontal como D1, D2, D3. Entonces, si ustedes se fijan, pues bueno, para esto se necesita experiencia clínica, pero debe pensarse en la posibilidad de un dolor torácico por pericarditis en un paciente con esas condiciones que les describí, algún proceso inflamatorio e infeccioso de tipo respiratorio o alguna enfermedad inmunológica que produce serositis. El ejemplo que les di es el de lupus particularmente. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Doctor, ¿cómo se llamaba el signo? Signo así como del ondeo de la bandera, ¿no? Ok. Gracias. Bueno, esto ya hemos revisado hasta ahorita dos estructuras susceptibles de dolor. En ese orden, como lo repetí antes, la más importante es el dolor de tipo hay otro signo electrocardiográfico, nomás se los menciono, no tienen por qué aprenderlo aún, si lo quieren aprender perfecto, que se llama alternancia eléctrica cuando existe pericarditis. Quiere decir que si yo le tomo una derivación larga al paciente, voy a ver complejos electrocardiográficos de diferente tamaño en la misma derivación. Eso también es un dato muy importante en pericarditis. Bueno, pero en el caso de pericarditis, como les señalaba, hasta ahorita estamos hablando de dos estructuras que son susceptibles de causar dolor, que en orden de importancia es el dolor por afectación de las coronarias. En orden le sigue por frecuencia, no por gravedad o importancia, pero por frecuencia sí, el dolor pericárdico, que es o sea, este sería el 1, este sería el 2, y por último el dolor aórtico. Entonces, por eso tenemos que pensar en todas estas posibilidades. Si se fijan, cuando hablamos, y lo remarco, de dolor clásicamente coronario, al principio está íntimamente ligado al esfuerzo. Pero luego ya después pasa el tiempo y progresa una placa aterosclerosa y el dolor ya no se liga al esfuerzo, pero sí se liga a aparición súbita de dolor en el reposo con mínimo movimiento. Aquí nunca hablamos de esfuerzo en la pericarditis, con las características que les cité antes, sino al contrario, de un dolor de progresión lenta, gradual, retroesternal, no opresivo, sino más bien urente o lancinante, que se incrementa con la tos por incremento de la presión intratorácica y que se alivia parcialmente con la oración mahometana, no como el dolor del coronario que se aliviaba simplemente con sentarse, dejar de caminar, y a veces cuando tenemos a la mano con aplicación de nitritos. He sido muy reiterativo porque para mí sí es muy importante. He visto con mucha tristeza que pacientes se les han escapado los diagnósticos de un infarto porque llegan con un equivalente de angina, lo he mencionado antes, que se confunde con un proceso de tipo ulceroso y nunca se les ocurrió, a pesar de que había factores de riesgo como los que ya mencionamos en las clases previas, tomar un electrocardiograma que seguramente hubiera detectado en forma temprana un infarto de la cara inferior. En la pericarditis, pues lógicamente que también es importante el electrocardiograma, la determinación de las enzimas de daño miocárdico y lógicamente la clínica, que es lo más importante. Los cambios eléctricos, los datos clínicos y las alteraciones enzimáticas. Aquí no tiene por qué haber alteraciones enzimáticas. En el coronario sí. Doctor, Sí. bueno, en la diapositiva, en la radiografía, ¿cómo podríamos diferenciar qué es pericarditis y qué es cardiomegalia? Bueno, la pura radiografía no te lo permite. Es difícil, una cardiomegalia, porque aquí tienes muchísima razón, ¿eh? Las flechitas que están aquí se denomina, esta última de abajo es una relación que se denomina la determinación del índice cardiotorácico, ¿sí? Debe haber una proporción que se acepte como normal.
Ese es un corazón sumamente grande. Acuérdate que la radiografía, el electro, el ecocardio, que ya les mencioné antes, son auxiliares de diagnóstico. Esto generalmente es algo que se desarrolla gradualmente, pero en cuestión de días. En cambio, una cardiomegalia, para que alcance estas dimensiones, estamos hablando de años de evolución, ¿sí? De un paciente que seguramente tuvo manifestaciones de insuficiencia cardíaca, que al principio pudo ser izquierda con solamente disnea y que después se volvió cardiomegalia, perdón, insuficiencia cardíaca global, en la que aparecieron dos cosas, disnea y edema. ¿Sí? Ya cuando se combinan ambas, dice que están fracasando ambos ventrículos. Pero para que ese proceso ocurra, tienen que pasar años, ¿sí? Y esos años, lógicamente, que estamos hablando de que es un proceso añejo, en el que el paciente te tuvo que relatar esto con muchísima frecuencia, ¿no? La disnea y el edema progresivo, que es generalmente al principio en extremidades, después se convierte en edema de extremidades con hepatomegalia y después se convierte en líquido acumulado en los espacios virtuales como el espacio pleural o el abdomen con ascitis. Entonces, eso es lo que te permitiría pensar en algo que se desarrolló lentamente. Si tú nomás ves la radiografía, imposible decir que es una cosa o la otra, ¿sí? Porque la radiografía nomás te da una imagen en dos planos y nomás te dice las dimensiones totales de la silueta cardíaca. Pero aquí no te puede diferenciar qué parte es líquido, qué parte es el propio corazón. Ya cuando ves una imagen de esta clase y preguntas, y resulta que esto, con la sensación de taponamiento cardíaco por dificultad para el llenado ventricular que ocurre en un paciente con un derrame pericárdico, pues tiene pocos días de evolución y no años, como en el caso de una cardiomegalia que alcanza esas dimensiones. ¿Se entendió? Sí, doctor, O sea, gracias. esto a final de cuentas acaba siendo un complemento de diagnóstico nada más, ¿sí? Pero ya se supone que tú cuando pides todo esto ya interrogaste al paciente y ya tienes una sospecha diagnóstica, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, de las tres estructuras que mencionamos antes, esta es la tercera. Primero coronario, segundo pericárdico y otro es el dolor aórtico. Insisto, el primero es progresivo antes de desarrollar un infarto y está íntimamente ligado al esfuerzo, hasta que de plano aparece sin esfuerzo. El segundo es de inicio gradual, pero en cuestión de días, y generalmente está ligado a enfermedades infecciosas o autoinmunes. Y no, el primero, el coronario, es paroxístico, brusco y es opresivo. El segundo es lancinante, no opresivo, sino más bien lancinante o urente. Y el dolor aórtico, cuando llega a darse, es debido a que existe un aneurisma, que quiere decir que la aorta, después de que sale del ventrículo izquierdo, se le desarrolla un chipote, ¿sí? Y ese chipote es una dilatación aneurismática. Estamos hablando de que esta formación nueva, que puede ocurrir a diferentes niveles, ahorita les voy a mostrar una diapositiva, es una dilatación anómala de la aorta. Cuando esta dilatación está ahí, pues, puede ser a nivel del callado aórtico, puede ser a nivel del tórax, ¿sí? O puede ser a nivel del abdomen. O sea, el aneurisma puede estar aquí o puede estar más abajo cuando la aorta sigue su trayecto y se forma otro chipote en el abdomen, ¿sí? Pero entonces el paciente puede experimentar mínima molestia por el solo hecho de tener una dilatación aneurismática. Pero ¿qué ocurre cuando ese aneurisma se corre a través del subendotelio y empieza a disecar a la aorta? ¿Sí? O sea, como que empieza a crecer así, en este sentido caudal. ¿Sí se va entendiendo? Perdón, le hice una pregunta. ¿Sí se comprende el concepto?
¿No Sí, oyes? sí, doctor. Ah, Sí, doctor. entonces, ese aneurisma ya no fue la bolsa o dilatación sacular de la aorta asintomática, que solamente se detecta en una exploración por la presencia de un soplo, pero el paciente quizá no se queje de nada, o a veces se lo detectan en el abdomen después de que al paciente se le hizo un estudio tomográfico y dicen, oye, trae una dilatación aneurismática de la aorta. Aquí el problema es cuando el aneurisma crece y va disecando las paredes de la aorta. Ese aneurisma disecante, dependiendo de la ubicación, tendrá que dar una sintomatología distinta. Su confusión o coincidencia con infarto depende de la ubicación. Si un aneurisma está aquí, muy cerca del callado aórtico, pues también puede desencadenar como complicación hasta un infarto. Pero en general, el aneurisma, dependiendo de su ubicación, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, puede dar manifestaciones astracerebrales o abdominales, ¿sí? Dependiendo del sitio donde se empezó a disecar la aorta. Para eso es importante entenderlo a través de esto. Vean, por ejemplo, aquí está los trayectos de la aorta, el denominado callado, luego el segmento aórtico de la aorta, el segmento torácico de la aorta, el callado aórtico de aquí a aquí, este es el otro segmento, y el tercer segmento es el segmento abdominal antes de la bifurcación de la aorta. Ese segmento abdominal es la aorta abdominal, pues, ¿sí? En cualquiera de estos sitios puede ocurrir este proceso que se llama disección, en el cual una hemorragia a nivel interno en las paredes de la aorta va haciendo que cunda sangre entre las paredes, la más interna de la aorta y la más externa de la misma, ¿sí? Y esto hace que el paciente experimente una sensación que le recorre en forma descendente, en forma quemante o urente. Los aneurismas se clasifican como aneurismas de tipo proximal o aneurismas de tipo distal. Y esos aneurismas, fíjense cómo pueden ser en el mismo nacimiento de la aorta, y lógicamente que aquí están las valvas sigmoideas, y ya dijimos que las valvas sigmoideas se llenan en diástole. Pero si la aorta estuviera dilatada y de alguna manera impide y comprime a la aorta, como se ve aquí en este pedacito, bueno, híjole, lo malo es que el color de esto no permite esto, ¿sí? En este sitio vean cómo está el calibre normal de la aorta contra el calibre normal de la aorta en este segmento, pero aquí se va a empezar a hacer más angosto, ¿sí? Y entonces aquí va a empezar a haber sufrimiento isquémico del territorio o ramas que salgan de la aorta. Por eso dijimos que podía tener manifestaciones a niveles muy distantes del origen del corazón. ¿Cuál es el principal problema que puede haber con un aneurisma que se diseca? El principal problema que ocurre es la rotura aneurismática, o sea, que una aorta ya no pueda contener el chorro de sangre que se va formando entre sus paredes y que se reviente y exteriorice la sangre, ¿sí? Entonces, pues, imagínense si se desgarra la aorta, pues cada bombeo del corazón va a tirar cantidades excesivas de sangre y el paciente, pues prácticamente se puede morir en forma súbita, ¿sí? Pues lógicamente que esta es otra urgencia médica, la disección aórtica con ruptura aneurismática. Sí, cuando se rompe el aneurisma, el paciente puede experimentar un proceso irreversible y mortal. ¿Sí? Bueno, la siguiente parte de la semiología cardiovascular son las palpitaciones. Hasta aquí no hay ninguna cosa, sino para hacer un comentario extra con regresarme un poquitito al dolor coronario y ocupar unos minutitos. Tengo una duda, ¿cómo se va a expresar el dolor aórtico, por ejemplo, en el cerebro o en las partes abdominales? Es buena tu pregunta porque no lo aclaré. A nivel de las partes abdominales va a producir isquemia de los tejidos, eso sí lo dije ahorita, porque las ramas que salen de la aorta van a verse comprimidas y por lo tanto, pues ya no va a tener irrigación hacia los territorios que se ven beneficiados por las ramas, ¿sí?
Pero, por ejemplo, un paciente que tiene un aneurisma aquí a nivel del callado, ve tú, ¿qué ramas salen de aquí del callado? Las carótidas y las subclavias. Y el tronco brachiocefálico, ¿no? Antes Sí. de su bifurcación. Bueno, haz de cuenta que si un aneurisma se hace a este nivel, entonces el paciente va a tener un problema. ¿Por qué? Porque se va a interrumpir el flujo de sangre hacia el cerebro. Por eso dije en la diapositiva anterior que el paciente podía tener manifestaciones neurológicas o bien manifestaciones a otro nivel lejano al corazón, dependiente del sitio donde se inició la disección de la pared aórtica. Por ejemplo, si empieza a nivel abdominal, pues las manifestaciones van a ser de una angina abdominal. Si empieza a nivel del nacimiento de la aorta, pues puede incluso hasta acompañarse de un infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Se Y puede la, acompañar de síncope debido a la falta de oxígeno. bueno, síncope no. Síncope, así etimológicamente y dicho en forma correcta, síncope es una pérdida súbita de la conciencia con recuperación total en cuestión de segundos. ¿Sí? En cambio, este no, este tiene un colapso vascular, porque hace cuenta que el paciente cae desmayado porque se choca, se le sale sangre hacia el exterior de la aorta cuando se rompe, y cuando esa sangre se empieza a acumular en algún sitio es por ruptura aórtica. El problema del aneurisma es simplemente que te dé dolor e isquemia en los territorios con circulación deficiente. Pero ¿qué ocurre cuando un aneurisma no solamente se diseca, sino que se rompe? Pues se está tirando sangre hacia el exterior del sistema vascular y entonces el paciente se choca, ¿sí? O sea, tiene un colapso con pérdida de la conciencia. Sí está bien como dijiste síncope, pero no es un síncope porque no se recupera inmediatamente, al contrario, cada vez va a estar peor, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno, me regreso ya nomás por último. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de que un paciente tenga un infarto, ¿sí? En cualquiera de estas manifestaciones, cuando lo pensamos, tienen que haber las características clínicas, ¿sí? El infarto no es nada más así pensar en la posibilidad de que el mismo exista si no existen características que lo vistan, datos que de alguna manera te hagan suponer que el paciente sí tiene posibilidades de un infarto, que esos vienen siendo los antecedentes, el género, los factores de riesgo, todo lo que ya hemos discutido en los días anteriores, ¿sí? Pero cuando ya pienso que un paciente tiene un infarto, ¿con qué tengo que confirmarlo? Debe haber por lo menos 2 de 3 criterios. Criterio número 1, el sintomático, el tipo de dolor, ¿sí? Relacionado con esfuerzo en un paciente con factores de riesgo, o que fuma, que está gordito, que es sedentario, que es hipertenso, que es diabético, que es dislipidémico, pues échenle todo lo que quieran, ¿sí? Ese es uno. Segundo criterio de diagnóstico es el criterio bioquímico o enzimático. Siempre que un músculo cardíaco sufre, al sufrir va a liberar enzimas por destrucción muscular, ya sea que esa destrucción sea leve o sea grave. Ese criterio enzimático se mide especialmente con enzimas que son muy específicas de daño miocárdico. Esas enzimas son la mioglobina, ay, se me escapó ahorita el nombre. Mira, se me escapó. Y hay otra enzima, ahorita les digo el nombre, que es más específica. Esto pues es fácil de hacer en cualquier laboratorio de un hospital privado, pero en los hospitales públicos se siguen pidiendo enzimas que no son específicas del corazón, como la TGO, que es una isoenzima que solamente una pequeña fracción de ella tiene que ver con el corazón, la deshidrogenasa láctica y la creatinfosfoquinasa. No sé si esto lo vieron en bioquímica, pero la creatinfosfoquinasa pues son enzimas de, de liberación por daño muscular, pero no explica que sea daño muscular cardíaco, a menos que se trate de la isoenzima denominada CPK-MB, ¿sí? Que es una fracción del miocardio.
Pero si se fijan, todas estas enzimas que en forma añeja se consideraban como las enzimas que podían vestir dolor más alteración enzimática, la probabilidad de un infarto, pues ya prácticamente están en desuso. Y ahorita pues está la mioglobina y no sé, ya me estoy preocupando porque se me olvidan algunas cosas. Doctor, Le voy a echar la culpa al COVID. Dime. ¿no es la troponina? Perdón, sí, la troponina 1 y 2. Gracias. Sí, las troponinas son las enzimas más características, más comunes en prácticamente todos los hospitales. De hecho, la que más se pide es troponina. Y cualquiera de las dos fracciones, de preferencia troponina 1 y troponina 2. ¿Sí? Y entonces, si al paciente se le hacen ya un criterio que es dolor, otro criterio que es la alteración enzimática, que es en cuestión de minutos aparece. Y un tercer criterio que también es importantísimo, que es los cambios en el electrocardiograma. Pero el paciente debe reunir 2 de 3 criterios para confirmar que realmente es un infarto. Este es el que nos interesa desde el punto de vista propedéutico porque es lo que se investiga clínicamente. Lo otro son factores complementarios de tipo paraclínico, tanto este como el electro y el. ¿Por qué se dice 2 de 3? Bueno, porque un paciente puede infartarse sin dolor. Por ejemplo, los pacientes con diabetes a veces tienen, el paciente con diabetes a veces experimenta diaforesis, náusea, deseo de defecación, sensación de angustia, pero no tiene dolor, debido a que tiene alteración de los nervios que conducen las alteraciones sensitivas. ¿Sí? Aguas con los diabéticos que a veces se infartan sin dolor, no todos, pero esa puede ser una característica. Entonces, fíjense, el dolor no estaría dentro del cuadro, pero sí las alteraciones bioquímicas o electrocardiográficas. Hay pacientes que a veces sí tienen dolor y sí tienen alteraciones enzimáticas, pero no tienen cambios electrocardiográficos. A eso se le denomina electrocardiograma o infarto del miocardio no Q. La Q en el electrocardiograma indica necrosis. Entonces, si se fijan, infarto del miocardio no Q. Entonces, por eso me interesaba nomás hacerles el comentario, porque me pasaba a mí, no sé si a ustedes les ocurre, apenas venía a la primera clase de la escuela de medicina, ya creían que era doctor, mis vecinos y mis familiares, y de repente me hacían preguntas que ponían en entredicho si lo que le estaban haciendo a un paciente era correcto o incorrecto. Y pues no, lógicamente que a uno le falta muchísima experiencia cuando está estudiando, ¿no? Y pues si a veces ha estudiado y salido, todavía no tenemos la experiencia necesaria, pero sí me pareció importante abordar estos aspectos, porque esto es lo clínico, ¿sí? Pero pues a veces hay que vestir el diagnóstico clínico con manifestaciones o alteraciones típicas paraclínicas. Y esas alteraciones paraclínicas vienen siendo las alteraciones enzimáticas, que esas rara vez fallan, porque a fuerza va a haber alteración enzimática. Yo creo que es el dato después del dolor más constante. Siempre que exista daño muscular, va a haber liberación de estas enzimas, troponina 1, 2 o mioglobina. Y lógicamente que esto ayudará a la correlación clínica. Lo otro, pues, es la destreza en la interpretación del electrocardiograma. Bueno, si no hay pregunta o duda, hoy dejamos la clase hasta aquí. ¿No hay preguntas? Doctor, yo tengo, bueno, es que vi un video, pero no es tu pregunta, sino más bien como comentarlo. Es que hace poco me encontré un video de un cardio en el que pues encontré un caso raro de uno de sus amigos que sí estaba refiriendo el dolor clásico, pero ya le habían hecho el examen bioquímico y el electrocardiograma y pues esos salían normales. Y hasta que le hicieron la angiografía salió que tenía una estenosis, o no recuerdo si era un trombo, pero que sí había daño, o sea, si no lo hubieran revisado en la angiografía, no se hubieran dado cuenta de que pudo haber producido después un infarto. Y no sé si No, eso sea como muy común. no, sí es común.
Bueno, no común, pero sí es probable. De hecho, no cité ahorita que aquí existen métodos no invasivos que sugieren, no confirman que existe isquemia coronaria, ¿eh? Esos métodos no invasivos, qué bueno que lo comentas ahorita, pueden ser la angiotomografía de las coronarias. Cuando se acerca el Día del Padre, hay instituciones públicas privadas que tienen equipos parados que casi no usan, como el angiotomógrafo. Aquí en el Sanatorio Español o en el Ángeles, que son las dos instituciones privadas que lo manejan, pues te inyectan una sustancia de contraste que tiene especificidad de fijación en el músculo cardíaco y en las coronarias y te hacen una tomografía. Y con eso se determina, antes de que tú sufras un infarto, qué tanta probabilidad de riesgo tienes de desarrollar un infarto en corto plazo debido a estenosis de las arterias coronarias. ¿Sí? Esa se llama angiotomografía. Y la otra se llama, que por cierto hay un excelente muchacho que egresó de esta facultad y que se quedó a radicar en Saltillo. Él es especialista en medicina nuclear del corazón, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, hace estudios de medicina nuclear para poder determinar la cantidad de fijación de medio de contraste radiológico radionúclido que se le aplica al paciente y que se fija en el miocardio bien irrigado. Eso es la gammagrafía cardíaca, ¿sí? Hay los que se dedican al estudio específico de la coronariografía por método de invasión con catéteres, que es diferente, porque ese es diagnóstico y terapéutico. A veces no aceptan muy bien las conclusiones que se obtienen con esos dos estudios que quizá tienen que ver con lo que tú mencionas, la angiotomografía o con la gammagrafía por fijación de radionúclidos en el miocardio debido a una buena o mala irrigación coronaria. La ventaja de hacer una cateterización de las coronarias es que al mismo tiempo que ves que una coronaria está estrecha, el que se dedica a eso la puede destapar, cosa que no pasa con los otros dos métodos que simplemente paran como diagnóstico. Esto no, esto es diagnóstico y terapéutico. Mi hijo mayor es cardiólogo intervencionista y él hace este tipo de procedimientos, ¿verdad? De que cuando al paciente le detectan riesgo de isquemia coronaria en una prueba de esfuerzo, pues lo someten a un cateterismo diagnóstico y si se puede ahí mismo le destapan la arteria y le colocan un dispositivo para que no se vuelva a cerrar la misma. ¿Sí? Entonces sí, pues el universo de acciones preventivas e intervenciones terapéuticas en enfermedades coronarias ha crecido mucho en los últimos años. Muchísimo. Yo podría decir que fácilmente ese crecimiento o boom de expansión sobre mejores pronósticos de la enfermedad se ha dado en los últimos 20 años. ¿Sí? Entonces, pues eso es satisfactorio haber sido testigo de ese tipo de cambios favorables en la medicina, ¿verdad? Cosa que antes no, pues uno ni soñaba que se pudiera hacer. ¿Sí? Bueno, si no existe alguna otra Doctor, duda, pregunta o comentario, sí, dime. como última duda, ¿por qué los diabéticos no tienen dolor en los, pues sí, en Sí, los infartos? sí lo mencioné, ¿eh? O Es sea, que me perdí un poquito ahí. sí, no, que el diabético, bueno, sí, con todo gusto lo repito. El diabético puede llegar a sentir a pérdida de la sensibilidad de las terminaciones sensoriales del corazón, y eso hace que a veces no experimente molestias dolorosas por neuropatía diabética visceral, ¿sí? Entonces, por eso, no todos los diabéticos, pero si se trata de un diabético que llega a tener cambios isquémicos, generalmente se trata precisamente por neuropatía visceral, porque se pierde la sensibilidad de ciertas fibras que transmiten el dolor a nivel coronario, ¿sí? Por eso los diabéticos Gracias. son doblemente peligrosos. Yo les dije cuando empecé a tratar el tema de enfermedad coronaria o de dolor por daño a las coronarias, que el problema del paciente que se diagnosticaba con diabetes era equivalente ya, desde que se diagnostica diabético, a enfermedad coronaria, ¿sí? Se considera un equivalente de enfermedad coronaria, porque en la diabetes ya por último es enfermedad macrovascular o enfermedad microvascular por aterosclerosis. La macrovascular es
la gangrena de los pies, la enfermedad vascular cerebral, el infarto agudo del miocardio, que quiere decir que se taparon arterias de un calibre mediano o grueso. En cambio, la enfermedad microvascular es el daño en la retina, el daño a nivel de riñón o el daño de neuropatía por daño del vasa vasorum, que son los vasitos que inervan las paredes de las envolturas nerviosas. Muy bien. Bueno, pues no se desconecten para poder bajar la lista de asistencia. Y pues mañana nos conectamos. ¿Sí? Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Cuídese mucho. Gracias, doctor.
darkness,